tuve una experiencia nocturna de escuchar una voz que me hablaba muy claramente en el oído, en un idioma que no era el mío. Amigos de demonios, nuevamente después de algún tiempo que no estuve grabando, nuevamente una tertulia con una amiga ya del canal, porque ya la tuvimos en un video sobre Parravicini, que fue muy visto, que es muy visto en el canal, que es mi amiga Gabriela de Cal, que se encuentra en este momento en la mítica ciudad de Capilla del Monte. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Como decía, ustedes, los amigos del canal, por ahí la conocen por el tema Parravicini, pero ella conoce de muchos temas que ahora vamos a ir desarrollando, comentando. Gabriela, primero darte la bienvenida nuevamente al canal. Un gusto compartir esta tertulia con vos. Y como siempre Hola, digo, Carlos. como siempre le pregunto a mis invitados, a mis amigos, como disparador de esta tertulia es ¿quién es Gabriela de Cal? Oh, ¿quién es Gabriela de Cal? Bueno, soy una mujer investigadora, incansable por buscarle la quinta pata al gato, digamos, tratar de descubrir algunas cositas, de investigar, ¿no? Me apasionan mucho algunos misterios y bueno, me gusta. Una buscadora, diría. Me definiría como una buscadora, exacto. Y no es que haya encontrado muchas cosas. Me parece que el camino es la búsqueda, buscar. ¿Mm? Este, y eso me apasiona, me gusta. Cuando me gusta un tema, bueno, ahí estoy, este, con eso, ¿no? Sí, así me definiría, como una buscadora. ¿Cuál fue el disparador o cuál fue, si es que hubo algún hecho puntual que te metió en este mundo de los misterios, de los ovnis, de otras cosas? Mira, a mí me gustaba desde hace mucho, o sea, ya leía cosas cuando era chica, y era Eric von Daniken, y leía ese tipo de cosas, de misterios, ¿no? Me acuerdo que con mi esposo, cuando era mi novio, me regalaba esos libros porque sabía que era lo que me gustaba. Y bueno, ya después de grande ya me metí un poco más de lleno, ¿no? En eso. Bueno, en esa etapa de leer cosas que me interesaban, llega también a mis manos un libro de Parravicini y también ahí me engancho con eso, ya a fines de los 90. Y después me interesó mucho el tema de la omnilogía, específicamente con el tema de los variables, cuando los empecé a ver. Así que bueno, ahí empecé a estudiar y a verificar los demás casos que había, a investigar más sobre ese tema en particular. Pero sí, siempre me gustó, o sea, es como que algo como que fue increciendo, ¿no? Ujú. ¿Y cuál fue tu primer contacto con el misterio? O sea, contacto no intelectual, no a través de libros, no a través de leer, sino un contacto porque o viste algo o te pasó Sí, sí, algo. sí. ¿Cuál fue digo el misterio en El general para no, primer no, no enfocarme en un tema puntual de ovni o lo que sea, sino en general. ¿Cuál fue tu primer encuentro con el misterio? con es- cara a cara con el misterio fue con el tema de los variables. eh, Estos objetos que empecé a ver en el año 2008 y a plena luz del día en la ciudad de Córdoba. La primera vez que veo y que me doy cuenta de que era algo anómalo lo que estaba viendo. eh, bueno, la verdad que fue impactante. ¿Sabes por qué? Porque a mí hasta ese momento, y cuando los empiezo a investigar, me doy cuenta de que es algo anómalo. Hasta ese momento yo era de esas buscadoras que, bueno, leía, como vos decís, de la parte intelectual, de la parte leyendo libros y casos. Y cuando uno más o menos lee todo ese tipo de cosas, es como que por ahí piensa, uno dice, bueno, yo creo o no creo, y uno se mueve en el lugar del creer, de la creencia. Y eso es un lugar muy cómodo, porque si hay algo que no me gusta, no lo creo. Si hay algo que me gusta, lo creo. Entonces, es un lugar cómodo y tranquilo. No es peligroso, mi mundo
sigue siendo el mismo, el que yo quiero, pero cuando vos te enfrentás cara a cara con algo que es realmente anómalo, ya la creencia no tiene lugar. No hay lugar para creer o no creer. La cosa está ahí y es eso. Y eso, digamos, como que crea un shock, ¿no? Crea un shock porque se te derrumban un montón de cosas en tu vida. Ya no elegís, ya no tenés la opción de elegir creer o no creer. Entonces, el primer impacto fue entrar en contacto con eso, con estos avistamientos, darme cuenta de que hay algo anómalo, de que hay algo más allá de esta realidad con la que estamos todos acostumbrados a vivir, donde ya, te digo, se me derrumbaron todo un montón de pilares que me sostenían en la vida, caen y tuve que formar otros con los pies en la tierra, porque al final uno tenía que seguir trabajando, saliendo a hacer las compras, haciendo la comida, el mundo y la vida sigue, pero con una realidad diferente, ¿no? O sea que, bueno, fue en el 2008 el primer, digamos, encuentro así con esta realidad, para mi caso, ¿no? Ya que mencionás el tema de los variables, que era uno de los puntos que quería comentar en esta tertulia, en realidad lo tenía pensado para un poquito más adelante en la tertulia, pero ya que salió ahora, lo tocamos ahora. Claro, Acá, porque bueno, ese fue mi primer impacto, mi primer encuentro con esta realidad, así que bueno, sí, no, eh, ac- hubo que tocar el tema. sí, sí, aclaro a los amigos que están viendo el video que ya estuvimos hablando con Gabriela, la idea es que más adelante vamos a hacer un video para desarrollar en extenso el tema variables. Pero bueno, hoy quería hacer alguna mención para que la gente que no conozca el famoso tema de los variables se entere un poco de qué se trata. Desde ya adelanto que es uno de los temas más polémicos y que más divisiones genera dentro del mundo ovni. Yo, para serte muy sincero, no tengo una posición tomada porque no investigué el tema. En realidad, Me una de las parece cosas que muy quiero bien. hacer es estar al lado tuyo y ver, o sea, lo que vos estás viendo, o sea, ver esos variables que vos ves y demás, que algún día espero Mira, poder quédate hacerlo. tranquilo, Carlos, porque si yo no los hubiera visto, no lo hubiera creído. Este, a sabiendas de que, como ya aclaré, nunca investigué el tema en detalle, pero sí la primera impresión uno es como que dice, ¿será cierto esto del tema de los variables y Ujú, demás? Te ujú. aclaro mi posición para que, y Me le aclaro a parece los muy bien. oyentes, porque es un tema muy polémico que genera Es muy, divisiones. muy polémico y dividió a la ovnilogía en dos. O Ujú. sea, aquellos que se a los ovnis metamórficos, variables o nebulares o plasmoides, no sé, le llaman de muchas maneras. Eh, Contanos no, qué es el fenómeno variable. bueno, el fenómeno variable es muy, pero muy grande, muy extenso, pero bueno, podemos decir que nosotros estamos viendo unos objetos a plena luz del día que tienen unas características y unos comportamientos determinados, ¿no? Digo nosotros porque somos un grupo de personas en el mundo que lo estamos viendo. Y, y bueno, tienen ciertas características, ¿no? No es el típico objeto metálico, sino que son blancos y encima se mueven, tienen un movimiento que parece errático. Y bueno, muchas personas dicen que son plásticos en el aire y bueno, haya eso. Y por otro lado estamos los que los vemos y los hemos investigado y hemos encontrado muchísimas características muy, muy complicadas de por ahí demostrarlas, ¿no? Salvo personas y explicarlo, pero este, sí, un fenómeno inmenso, muy cercano a la población y bueno, bueno, nos tocó lidiar con eso a varios, así que por suerte me ha pasado de que varios investigadores argentinos, ufólogos que se me han acercado para estudiar qué es lo que estaba viendo, investigar el caso, como quien dice, terminaron ellos viendo los variables. Entonces, para mí eso es una satisfacción muy grande y bueno, y ahí están, ¿no? O sea, también los investigadores que han investigado terminaron viéndolos también, así que eso me favoreció mucho, te voy a decir. Bueno, una de las... yo en un principio por ahí el tema variables no lo hubiese tocado en el canal, porque no era un tema que en un principio me hubiese
atraído o hubiese dicho, no, bueno, eran, como dicen todos, eran bolsas o son bolsas que vuelan. Eh, pero una vez leí un informe de alguien a quien yo respeto mucho, que es que vos también, porque tenés un amigo en común, que es Ángel Díaz, el investigador Ángel Alberto Díaz, donde él relataba su propio avistamiento con uno de estos objetos, digamos, ¿no? Él lo vio primero solo y después, una de las veces que fue a investigarlo a casa, también lo vio conmigo. Él vio ya, por lo menos que yo sepa, dos veces, uno solo y otro conmigo. Después, Daniel Lewis en Río Cuarto también, ya los vio él. Miguel Sosa también, y ahora Miguel Sosa también los ha visto hace poco y me manda los videos por WhatsApp y la verdad que son fantásticos Ujú. los avistamientos que está teniendo. Martinich también. Marcelo Martinich los ha visto, habló, o sea, me pasa que algunos investigadores, por suerte, también los ven y ya están dando testimonio también. O sea, eh, está bien, no sabemos qué es y un montón de cosas, pero por suerte también los están viendo los otros investigadores. O sea que bueno, eso me favorece mucho porque es como que también tengo un respaldo al poder verlos. Yo quisiera que todos lo pudieran ver, está, no, para que veamos de qué se trata. Pero bueno, sí es un tema polémico y yo acepto la polémica, ojo, no me enojo, no me enojo ni me molesta tampoco porque lo comprendo, es entendible, o sea, tengo sentido común, si a mí me lo vienen y me lo cuentan, a lo mejor te digo, no sé hasta qué punto lo creería. Pero bueno, me tocó a mí vivirlo, verlos, estudiarlos, entonces bueno, sí, tengo que dar testimonio de lo que veo. Y al que le guste bien y al que no, bueno, no puedo hacer nada, nada más que respetar su opinión, listo, así es, sí. Como ya decía, esto lo vamos a desarrollar por ahí más adelante en Ah, otro video exclusivamente, dale. pero así la pregunta es inevitable, digamos, ¿no? ¿Qué le decís a aquellos que te dicen, mira, lo que estás viendo, lo que estás filmando son bolsas en el aire? Y yo le digo, bueno, y sigo con mi camino. No me voy a poner a discutir con una persona que mira un video en YouTube para explicarle que no son bolsas que están en el aire. O sea, se lo puedo explicar a una persona que de lleno se dedique a investigar el fenómeno, sí. Ahora, una persona que mirando un video de YouTube emite una opinión, bueno, es opinión y listo. No me voy a poner a discutir con una persona que ya a lo mejor, y por lo general ya tiene la opinión formada antes de empezar a ver el video. Pero no discuto, no me interesa entrar en eso porque para mí es una pérdida de tiempo. No, cuando uno tiene una seguridad de lo que está viviendo, no me interesa. O sea, me enfoco en seguir estudiando el fenómeno y aquel que le interese saber cuáles son sus características a medida que vamos descubriendo nuevas cosas, lo voy contando. Al que me dices, son bolsas, bueno, le digo, listo, son bolsas, listo, siga su camino, yo sigo el mío, no me voy a detener a explicarle más cosas, salvo que le interese realmente ver de qué se trata el fenómeno. Ahí sí, bueno, ahí me detengo y explico todo, digamos, pero el fenómeno tiene muchas características para poder diferenciarlo, pero bueno, también hay que tener un poco de predisposición a escucharlas también. Yo he notado mucho que cuando están como cerrados en esa opinión, porque el- el- lo que ven, incluso me dicen son bolsas en videos que no tienen ni siquiera forma, o sea, son totalmente amorfos, o sea, no sé qué forma le pueden ver. Y bueno, hay otras características, muchísimas características. Primero el comportamiento. Bueno, pero si querés eso lo hablamos después en otro video, porque te puedo hablar más o menos como tranquilamente 10 horas sobre el tema. Pero bueno, hay un comportamiento y hay otras cuestiones técnicas que nos permiten también diferenciar un objeto cualquiera inerte en el cielo de un variable. Tenemos maneras, no es que es tan fácil así. Ujú. Y según tu opinión o en base a tu experiencia, porque vos estás detrás de este fenómeno ya hace muchos años, digamos, ¿no? Creo que de Sí, 2008 más o menos que estás sí, hace puntualmente 10 con el tema años. de los variables, ¿no? Sí, sí, hace 10 años ya. Ajá. Sí. Eh, ¿Cuál sería el fin? Es medio utópica la pregunta porque por ahí no es una respuesta que uno pueda dar, pero ¿cuál es para vos el fin de este fenómeno, digamos, ¿no? Del tema de las variables?
La verdad que no lo sé. Yo podría emitirte una opinión y mañana la cambio si quieres, si quiero, digamos, pero no tengo una opinión tampoco tan formada. Mi pregunta es, ¿qué son y qué están haciendo? La sigo teniendo. Esa sigue siendo mi pregunta y te digo que he visto muchísimos, pero muchísimos variables y todavía estoy preguntándome qué son y qué están haciendo. Porque, por ejemplo, las experiencias, porque la gente piensa que es un videito de YouTube nada más, no, hay experiencias atrás, es toda una experiencia. Y todas las cosas que se sienten y que se viven en ese momento, las viven también las otras personas que firman variables. Entonces hay como un proceso en el medio que estoy tratando de entender que les hacen vivir a la gente que ve variables. O sea, es un fenómeno complicado. Y hay una persona que también firma variables que me dijo, ni siquiera sé si es un fenómeno de la omnilogía. Por ahí puede ser algo más paranormal o qué sé yo, no sé. Pero todavía no sabemos qué son ni qué están haciendo. Yo no tengo idea, no tengo idea, Te no me sé. adelantaste a una pregunta que yo te iba a hacer, o sea, ¿por qué relacionás o no el tema variable con el fenómeno ovni? Únicamente porque están en el cielo volando, nada más. Y porque, bueno, y que se nota que hay una inteligencia. Pero no, ni siquiera eso sería suficiente, pero porque eso también puede estar dentro de los fenómenos paranormales también. Eh, Así que no sé si es un fenómeno de la omnilogía tampoco. No sé, no sé, porque hasta no saber qué es y qué están haciendo, tampoco podemos saber a qué esfera, digamos, puede pertenecer el fenómeno. En la omnilogía ha sido muy resistido, capaz que sea, sea para el otro fenómeno. Pero bueno, no sé. Estamos ahí tratando de investigar y bueno, a medida que vamos aprendiendo cosas nuevas, siempre van saliendo, nos comunicamos o nos decimos las cosas y nos contamos. Bueno, veremos si algún día tenemos la respuesta, ojalá. Vos mencionabas que el fenómeno variable no se limita solamente a observar algo en el cielo, sino que y tal vez a veces involucra otras cosas durante el avistamiento. Si yo te pido, en estos 10 años que estás detrás de este fenómeno puntual, que me menciones algún avistamiento que por alguna razón se te viene a la mente, digamos, de este fenómeno, que fue más allá de ver, digamos, algo en el cielo. Bueno, a ver, em, las interacciones que hemos tenido, que he tenido con esos objetos son muy interesantes, muy interesantes, que hacen, que me han llevado a primero a dudar de si estos objetos me leían la mente, por ejemplo. Entonces empiezo a hacer pruebas y pero hice muchas pruebas para convencerme a mí mismo, no para convencerte a vos ni a nadie, porque eso es imposible, no los voy a poder convencer nunca. Pero yo hice pruebas para convencerme a mí misma de que estos objetos sí sabían lo que yo estaba pensando y eso fue fantástico, porque eh, o que hay una conexión mental, digamos, con la persona que los está mirando. Eh, por ejemplo, te doy un ejemplo de a ver, alguna experiencia. Ha habido tantas que, bueno, hay una que a mí me impactó, por ejemplo, que estaba en el cielo y el cielo estaba celeste, sin nada, no había ningún objeto, ningún variable. Y me quedo tildada mirando un punto en el cielo, un punto celeste, no había nada, simplemente mirando ahí, en ese punto celeste. Pero me quedo así como mirando el punto celeste sin pestañear casi. Y en ese punto, imagínate la inmensidad de la bóveda celeste. En ese punto, lentamente se forma un variable. Ni arriba, ni abajo, ni a un costado, ni al otro. En el punto donde yo previamente había fijado la vista. Es decir, primero miré, clavé la vista en un punto y en ese punto se forma el variable. Después la forma que tenga no me interesa, eso es una cosa extraordinaria. Y si yo lo filmo y viene alguien y me dice, eso es una bolsita volando en el cielo, yo la verdad, ¿cómo le explico ese momento, ¿no? de interacción? Porque ahí hay una interacción. Es como, no sé qué explicar, qué fue. Si sabían que estaba yo mirando ahí y ahí se formó, en este caso no vino volando, se formó,
delante de mis ojos. Entonces, claro, ahí nomás agarró la cámara y lo filmo, pero ese momento fue mío, fue íntimo. Eh, y bueno, esas experiencias las tengo que compartir contándolas y no se pueden compartir con un videito de YouTube y así estamos, con la mitad de las experiencias, ¿no? Bueno, de ese tipo de cosas así raras, varias, Cuando decís muy interesantes. cuando decías recién que se formó en ese lugar, o sea, el objeto no venía de ningún lugar, o sea, apareció ahí. No, 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 se apareció ahí y en altura, ¿no? No, no muy cerquita, estaba bien, bien alto, pero yo vi como se fue formando como una cosita blanca que fue como cada vez más grande, más grande, más grande y quedó el variable ahí. Eso, así, esas cosas pasan. Entonces son como increíbles y bueno, y yo en ese momento digo, ¿qué pasó acá? O sea, yo estaba, ¿qué fue primero? Si me indujeron a mirar o sabiendo que estaba mirando ahí, aparecieron, aparecen, no vino, apareció. O sea, es todo una mezcolanza de ideas en la cabeza que no sabes qué pensar y cualquier cosa que pienses es una mera opinión porque no tiene el fenómeno, pero no sabes a qué corresponde. Y vos me preguntabas al principio, ¿qué son y qué están haciendo? Y uno no sabe, o sea, no sé cuál es el propósito de una cosa así, por ejemplo. ¿Para qué sirve? No sé, porque tampoco le veo una utilidad más allá de hacer contacto y demostrar que hay una interacción y que hay algo más allá de esta simple realidad o la que uno diga, bueno, pero más allá de eso, no, hasta ahora no ha habido otra cosa, digamos. Para ir de a poco saliendo del tema variable, eh, Sí, reitero, ya lo vamos a tocar, de desarrollar más sí, en sí, extenso en después otro lo podemos momento. volver a conversar a todo esto, sí. En algún momento, durante el fenómeno variable, ¿has tenido algún tipo de comunicación o mensaje, Sí, o no sé, sí, 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 una vez me pasó y me costaba, creo que ahora lo estoy contando públicamente, digamos, así entre la gente, porque me llevó varios años. Eso fue en el 2010, el 6 de julio del 2010, y tuve una experiencia nocturna de escuchar una voz que me hablaba muy claramente en el oído, en un idioma que no era el mío. Era una voz. Y lo cuento porque sé que a otras personas les ha pasado lo mismo. Entonces, cuando yo escuché la experiencia por otras personas, me impactaba mucho, porque digo, ¡epa! Qué lindo es saber de que no solamente uno. Era una voz masculina, gutural y electrónica. Entraba por un oído la voz y por el otro lado había como una señal, me explicaba, una señal portadora o lo que, como una señal distinta, o sea, como un ritmo en un oído y del otro lado la voz. Y la comunicación duró como 5 minutos. Yo dije, bueno, no es mi idioma, no es mi idioma, decía, y no, no, no había caso. Se ve que la comunicación siguió hasta que se cortó y quedó totalmente en silencio. Tampoco sé para qué sirve eso, porque la verdad es que fue una sola vez, no es que estoy recibiendo mensajes ni nada. No fue una canalización ni nada, o sea, fue una voz como si me estuvieran hablando en el oído y cada vez era más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que en un momento dado estaba aturdida y de golpe se corta y quedé en silencio absoluto. Obvio, me levanté a tomar un té, era la noche y bueno, quedé muy impactada y no lo pude contar hasta que yo misma asumí la situación que había pasado y después al tiempo ya lo empecé a contar entre mis amigos, mi esposo, mis pares y después, bueno, ahora después con los años ya lo puedo contar en público, pero antes me costó digerir la experiencia, me imagino que, bueno, es impactante porque no es un pensamiento, es una voz. Entonces yo digo, bueno, lo que sí está bueno contarlo en este sentido. Yo cuando leía cosas y experiencias de las demás personas, siempre digo lo mismo. No se trata de que uno escuche una experiencia y ahí nomás la tenga que creer y tenga que ser juez y enseguida decir si te creo o no te creo. Yo por lo general escucho las experiencias de la gente y no las juzgo si las creo o no las creo. Simplemente escucho y a todo el mundo le digo lo mismo. Escucho y guardo. Escucho y guardo. Porque después uno está haciendo un trayecto de búsqueda y se puede encontrar con experiencias parecidas. Y si uno sabe que esas cosas existen y que pasan. Y eso me sirvió, por ejemplo, en ese momento. Yo cuando empiezo a escuchar la voz,
me sirvió todas esas experiencias que escuché de otras personas que decían que habían escuchado la voz y que encima era igual, así, gutural, electrónica, y que entonces me sirvió. Y en ese momento ni siquiera me puse a juzgarlo, si creía o no. Yo escuché y guardé. Cuando yo tuve una experiencia de ese tipo, supe de qué se trataba y no me asusté. O sea, sabía lo que estaba pasando, como que era como una comunicación. No fue un diálogo, eso sí, también tampoco fue un diálogo, fue una comunicación eh, de emisor y receptor y nada más, y yo no tuve opción de preguntar ni de decir nada. O sea, yo cuando vi que no era mi idioma, que no me daban bolilla cuando yo decía, no es mi idioma, simplemente me senté y dije, bueno, me quedo así hasta el final y escucho de qué se trata esto y listo. Pero bueno, eso fue toda la experiencia. Nunca más de ahí. Esa fue digamos, una comunicación. Después lo que tuve, sí, que creo que te conté hace mucho, que fueron unos llamados telefónicos, también en otro idioma. Me llamaban a la noche varias veces y hasta que no atendía yo, me traían el teléfono, no contestaban y cuando yo atendía, bueno, me hablaban en otro idioma y tenían que terminar de decir lo que tenían que decir y seguían hablando y bueno, y eso sucedió varias noches, y ya está, nunca más después. No me acuerdo muy bien cuándo fue eso, en qué año fue, pero bueno, por ahí, 2012, por ahí. Ahora qué loco porque recibís mensajes o recibiste así comunicaciones, como le Sí, pasa a mucha gente, y como le pasa a sí. mucha gente, no se sabe qué fue lo que te dijeron, digo, uno no... No, no, porque ese fenómeno yo lo he escuchado ya por otras personas este, que han recibido una comunicación en otro idioma y todavía no entiendo yo qué es lo que, incluso lo describen a las voces, las describen de la misma manera, o sea, masculina, guturales, electrónicas. Yo siempre lo describo como la voz de los Transformers, de las películas Transformers, Ujú. como hablan los muñecos, bueno, a la voz era así. Entonces, ¿qué sentido tiene? No soy la única que la que le ha pasado eso. Y yo escuchaba a lo mejor las experiencias de los demás, como diciendo, no sé, qué sé yo, será la experiencia de esa persona. O sea, no iba a poner las manos en el fuego por la experiencia de otros que no sé si eran o no era hasta que me pasó a mí. Bueno, ahí estoy yo en la bolsa junto con toda esa persona. Bueno, bueno, pero lo cuento porque es importante que la gente que está en estas búsquedas sepan de que estas cosas pasan y que les puede pasar. Sí, de hecho, bueno, doy fe porque a mí también me ha pasado, de hecho hay un video acá en el canal que se llama La llamada, de una experiencia personal, también una llamada que recibí en algún momento de una voz, como bien Sí. decís, gutural, electrónica, metálica, que no Ujú. habla en un idioma extraño y que repite algo constantemente y uno Claro, no sabe al final qué fue lo que dijo. Digamos. claro, claro. O sea, uno a lo mejor no entiende. Hay muchas opciones. Dicen, bueno, que a lo mejor te hablan el subconsciente o que te dejan un mensaje, algo que después despertará en algún momento. Bueno, pero son suposiciones nuestras. Yo calculo que un fin debe tener eso, si no, no se tomarían la molestia, ¿no? Pero bueno, pues, en el mientras tanto solo podemos especular. Yo no tengo idea de para qué sirve eso, ¿no? Pero bueno, acá estamos, en la búsqueda todavía. En realidad uno empieza esta búsqueda y uno dice, bueno, al final hay más preguntas que respuestas, porque lo esencial que uno quiere saber, quién es, dónde, por qué, y qué están haciendo, y nada de eso todavía podemos saber.